18 hoy, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Adriana Aguilar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Laura. Buenas tardes, doctor. Presente. Sandra Yesenia. Buenas tardes, doctor. Presente. César Antonio. César Antonio. Eduardo Ángel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Ailín Aranza. Antonio. Presente, doctor. Eduardo Arévalo. Presente, doctor. Luis Andrés Avendaño. Presente, doctor. Alberto Asmitia. Presente, doctor. Iván Esquivel Ballinas. Presente, doctor. Es Ezequiel. Iván Ezequiel Ballinas. Pablo Primitivo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fabricio Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fernando Castillejos. Presente, doc. Buenas tardes. Eduardo Salvador Cervantes. Presente, doctor. Luis Donaldo Chávez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Byron Alexis Corado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paola Cortés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Alejandro Corso. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sayan Pautinho. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernanda Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Wilder Roberto Culebro. Presente, doctor. Buenas tardes. Marcela Lisset Cundapí. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rogelio Danís. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Hugo Armando de la Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. América del Ángel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Esther Díaz. Presente, doctor. José Martín Domínguez. Presente. Viviana del Rocío Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra del Rocío Estrada. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas. María José Fernández. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Daniel Flores. Presente. Alan Rafael Flores. Alan Rafael. Doctor, buenas tardes. ¿De casualidad me puede poner un retardo, doctor? ¿Quién Alias eres? Sánchez de San Antonio. Gracias, doctor. Alan no está. Muy bien. ¿Qué dijimos que íbamos a iniciar hoy? Tanatología, ¿verdad? Así es, doc. Sí, Tanatología. doctor. Sus conceptos, todo. ¿O ya vimos algo de tanatología? Nada más lo comentó así breve, doc, pero en diapositivas de tanatología no pudo usted. Ujú.
¿Sí vemos la presentación? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la tanatología. ¿Quién me dice qué es la tanatología? ¿Cómo definiríamos el concepto de tanatología? El estudio de los aspectos relacionados con la muerte. Así Sí, puede ser. muy general. Muy general. Sí. Alguien que me diga qué otra forma, otra definición. Sin temor, vamos. ¿Qué es la tanatología? Si descomponemos la palabra, decía tanatos. Adelante. ¿Qué iba a decir? Bueno, iba a comentarle que básicamente se trataba del estudio, o bueno, es una como que que se encarga del estudio de darle el sentido a la muerte, es decir, cómo murió, dónde o por quién, etcétera. Todo ese tipo de estudios se realizan en lo que es la tanatología. En parte así es. La tanatología dice tanatos, muerte, y logía, tratado. O sea, cuando hablamos de tanatología tendríamos que hablar de la vida. Porque si vamos a hablar de la muerte, todos nos podemos morir, ¿o no? Sí, doctor, todos vamos a morir. Así es, por eso de alguna manera tanatología, estudiar la tanatología significaría no solamente hablar de enfermos, sino de todas las posibilidades de muerte. Pero cuando vamos a hablar de la muerte, ya por un proceso patológico, entonces tendríamos que abordar varios aspectos. El primero, el objeto de estudio, que sería el paciente. En segundo, sería todo lo que está alrededor del paciente, que primeramente sería la familia, luego los médicos y también la parte espiritual. Por eso tienes todos esos elementos en esta fotografía. Es el paciente, son los familiares, es la parte médica y la parte espiritual. Entonces nosotros nada más vamos a estudiar una partecita de lo que es la tanatología, que diríamos cómo sería el proceso de la muerte, ¿sí? Y los signos después de muerto. ¿Para qué nos sirve? Pues al conocer el proceso de la muerte, pues vamos a saber también cuál es la dinámica que lo produjo. Y generalmente nos vamos a ocupar de las muertes que son causadas por una causa externa. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a meternos porque si nos meteríamos a estudiar la muerte, la causa de la muerte desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, pues entonces estaríamos metiéndonos con lo que sería fisiopatología. ¿Estamos de acuerdo o no? Desde luego la fisiopatología nos va a servir para valorar todos los daños que se pueden producir por un agente externo. Es decir, vamos a ver lesiones que produce la muerte y que al final de cuentas pues puede ser un homicidio, un suicidio o un accidente. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces yo me pregunto, ¿qué necesita una gente para morir? Estar vivo. Estar vivo, ¿verdad? Tener vida. Es lo único que necesita, es estar vivo, ¿verdad? Porque por eso nos podemos morir por muchísimas causas. Eso no está determinado. Bueno, para que nosotros podamos decir que una persona está viva, quiere decir que tiene los signos vitales. Y si hablamos de signos vitales, pues estamos hablando del aparato circulatorio, estamos hablando del respiratorio y del neurológico. Al final, diríamos, esos tres sistemas hacen el macrosistema, que es lo que controla prácticamente todos los demás sistemas que hay en el organismo. Entonces, cuando cualquiera de estos tres fallara, va a traer como consecuencia la baja de oxígeno. ¿Cómo se llama la baja de oxígeno? ¿Cómo le llamaríamos? Hipoxia. 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 Bueno, la hipoxia. Una gente que está en hipoxia, pues todavía
Si le ponemos oxígeno y le damos respiración y todo, pues va a salir adelante. Pero cuando ya no tenemos oxígeno en los tejidos, ¿cómo se le denomina? Anoxia. Anoxia. Y seguramente que todo el que tenga anoxia, pues se va a morir, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se mueren de anoxia? Los ahogados, los ahorcados. ¿Quiénes? Ah, no, todos, Doc, todos. Todos nos morimos de anoxia, todos, cualquiera que sea la causa. Acuérdense que se para el corazón, lo primero que va a tener es hipoxia y luego anoxia, independientemente del factor que lo condicione. Entonces todos nos morimos de anoxia, por eso no se puede aceptar que se diga como causa de muerte paro cardiorrespiratorio. ¿Quién no se muere? Pues, ¿quién se muere teniendo función de respiratoria o cardíaca? Nadie. ¿Sí me explico? Por eso decir como causa de muerte paro cardiorrespiratorio, pues todos nos pasa eso. Al final, independientemente del factor o lo que lo condicione. Entonces, la Ley General de Salud, en el artículo 343, define a la muerte encefálica. Dice, la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro irreversible y se determina cuando se verifican los siguientes signos. Aquí ya dijo arriba paro cardíaco en la definición. Aquí no lo va a poner entre los signos. Ausencia completa y permanente de la conciencia. Esa es una de las primeras. Lo primero que vamos a ver una persona es si responde a estímulos. Ausencia permanente de la respiración espontánea. Puede ser que esté con un respirador artificial, pues puede estar respirando, pero por una acción mecánica, no espontánea. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestaciones por arreflexia, pupilar, ausencia de movimientos oculares, de pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. ¿Cuál es lo primero que hacemos? Al buscar el signo de Babinski, ¿verdad? No funciona y no hay. Vamos de ahí, pues nos vamos a los ojos. Si encontramos miosis, decimos que todavía está en isquemia. Si encontramos midriasis, pues decimos que ya tiene muerte cerebral. Pero hay una condición diferente. Pudiera ser que una persona tenga midriasis y no estar muerto. Le pusieron su atropina, pues se abren las pupilas, ¿verdad? O toma algún otro un medicamento, un narcótico o un sedante. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque tenga las pupilas midriáticas, de todas maneras va a tener frecuencia cardíaca y respiración. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona está en una terapia intensiva por un accidente o lo que sea y que se determine que tiene muerte cerebral clínicamente y que se van a tomar órganos, se tiene que verificar que ciertamente esta persona esté en muerte cerebral. Para eso se va a utilizar como recurso el electroencefalograma que demuestre la ausencia total de la actividad eléctrica del cerebro, ¿verdad? Obviamente que esto pues lo va a hacer un especialista, no lo va a hacer cualquier médico, y de alguna forma, si están pensando en trasplantes, pues seguramente que tiene que ser un equipo multidisciplinario. Segundo, puede ser que a pesar de que no tiene actividad cerebral, se pudiera pensar en que tuviera actividad de la base, o sea, del bulbo. Entonces, si una persona tiene actividad en el bulbo, si le quitamos el respirador y le quitamos las aminas, seguramente que no va a dejar de respirar, va a tener automatismo
respiratorio y cardíaco. Entonces esa persona no está en muerte cerebral, está en vida vegetativa. Ahí es donde se va a diferenciar, va la diferencia entre uno y otro. Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre documenta ausencia permanente de flujo encefálico. Antes, pues, cuando yo empecé a estudiar esto, pues decían hacer una angiografía. Ahora, pues, hay otros métodos como el Doppler, o diríamos, también se pueden hacer tomografías con se vea el flujo. De alguna forma es muy importante todo eso, ya se puede hacer. Entonces, de ahí nace este concepto que nos vamos a leer del artículo 343 de la Ley General de Salud, que dice que toda persona que tiene y que se determine que está en muerte cerebral, ya no se debe tener en una terapia, se debe retirar todo lo que es el soporte, todo el soporte que se tiene, todos los medios artificiales que se tienen como soporte, porque no tiene, está comprobado que está muerto. Claro, aquí hay un dilema. A veces ni los médicos dicen, bueno, ¿será que no lo voy a matar? ¿Alguien puede matar un muerto? No, ya está determinado que está muerto. Cuando se trata de tomar órganos es cuando se tendría que hacer las pruebas. Si no, clínicamente, si está muerto clínicamente, que lo que se hace, pues se le van a hacer una prueba. Primero, pues le van a quitar las aminas. ¿Qué pasa si le quitan las aminas? ¿Qué pasa? Si le quitan las aminas, ¿qué le pasa a una persona que está en muerte cerebral? ¿Las qué, doctor, dijo? Las aminas, las personas que están en muerte cerebral, para que les puedan tomar los órganos, los van a tener de alguna manera con un soporte artificial para que tengan flujo. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que se utilizan las aminas para que el corazón no se pare? ¿verdad? Y el respirador mecánico, pues se va a meter el oxígeno a presión. Entonces, ¿qué pasa si le quitan las aminas? El paciente empieza con taquicardia y con hipotensión. En automático, pues va a empezar todo el proceso del paro cardíaco, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a hacerle una prueba, le dicen a los familiares. Bueno, si está fuera, en un área donde están los familiares, está en la terapia, pues ellos mismos le retiran y ya cuando realmente se murió, pues ya, realmente ya no tenga signos vitales de ninguna forma, le van a avisar al familiar que ya se murió. Pero si está el familiar viendo, ¿qué le va a decir? No lo puede usted, porque si le quita lo va usted a matar, porque está respirando, pues, y además ahí se ve que el corazón está funcionando. Y ahí del mismo médico, incluso los médicos en un momento dado titubean. ¿Tendría alguna razón tener una persona con muerte cerebral en una terapia intensiva? Era pregunta. No creo. ¿Razón en cuanto al punto de vista bioético? Desde el punto de vista médico. Usted es el médico que tiene usted un paciente, está en terapia intensiva, el paciente ya se hizo el diagnóstico de muerte cerebral, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y tampoco van a tomar órganos para trasplante. ¿Tendrá sentido tenerlo en terapia? No tiene sentido, pero depende de los familiares. Aquí le estoy diciendo, aquí dice, no existirá impedimento alguno. Eso no lo leímos, ¿me entiende? No existirá impedimento para que a solicitud de los con la autorización de los siguientes, el cónyuge, la concubina, todos, ninguno de ellos le puede decir a usted que no lo haga.
por dos razones. Acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es no causar daño. Segundo, buscar el máximo beneficio. Tercero, diríamos de alguna manera, no es caer en lo que sería la distanasia. Tener un cadáver a la fuerza es distanasia. Y cuarto, por eso le cuesta dinero. ¿Cuánto dinero cuesta en una terapia? Para ya no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Qué beneficio tiene el paciente? Ninguno. O sea, esto, dijéramos, no es cuestión no es cuestión de bioética, es cuestión de la toma de decisión del médico, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando llegué a un hospital donde tenían a mi papá, llego, yo lo revisé, deme chance, lo voy a revisar, deme el expediente, lo revisé y le digo, afuera todo el equipo. No, es que no se lo puede quitar, me dicen, ¿por qué no? Él está muerto. Si está muerto, ¿para qué lo tienen así? ¿Me explico? Y usted nadie puede matar un muerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, en el expediente clínico se dice por qué está en muerte cerebral. Se hace de alguna manera la nota, después se describe que está. Si no estuviera en muerte cerebral, ¿qué pasaría cuando le quitaran las aminas? ¿Y qué pasaría cuando le quitaran el soporte? Muere. ¿No? Seguiría respirando, ¿verdad? Con automatismo cardíaco y automatismo respiratorio. Eso quiere decir que el diagnóstico pues pudo haber estado mal hecho y el paciente no estaba en muerte cerebral, sino estaba en vida vegetativa. Entonces es donde se tiene que hacer esa diferenciación de si el paciente está en vida vegetativa o está en muerte cerebral. Muerte cerebral le tienes que quitar todo el soporte porque ya no tiene ningún beneficio. Doctor, entonces desde el momento que se diagnostica una muerte cerebral ya no hay repercusiones legales si se determina pues quitarle el oxígeno. Pues no, aquí este artículo de la Ley General de Salud se lo está diciendo. Dice, se debe, dice, una vez conforme a lo expresado, o sea, dijéramos está muerto, determinado muerte cerebral, dice ahí, se debe de prescindir de los métodos artificiales. Cuando se determine la muerte comprobada, la muerte encefálica comprobada. O sea, se manifiesten los signos de muerte de alguna manera. Eso es muy importante entenderlo. Habrán pacientes en los cuales ya no tengan ningún beneficio. Y ahí es otra cosa. Ahí ya estaríamos en la parte de lo que es bioética. Está vivo todavía, pero ya no tiene ningún beneficio. Y tal vez está en el proceso de la muerte. Ahí le tiene que dar el soporte básico. Es otra cosa. Totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Pues entonces cuando hablamos ya de la muerte, en sí la muerte, vamos a ver que hay muerte anatómica o somática. ¿Y qué es la muerte anatómica o somática? Pues es la detención irreversible de las funciones vitales en su conjunto. Y claro, después lo que sucede en el macro también va a suceder en el micro. Entonces va a haber una muerte también celular. El cese de la actividad celular. Acuérdense que la célula depende de la respiración, aunque no está, depende del oxígeno, depende de todo eso para mantener su equilibrio interno y externo. Entonces, cuando se hace eso, pues inmediatamente va a tener problemas, también se va a morir. ¿Qué células aguantan menos hipoxia? Porque no todas, algunas van a aguantar más hipoxia que otras. Las neuronas. Las neuronas. Por eso precisamente nos dicen 3 minutos para sacar, que esté en hipoxia, 3 minutos, y lo podemos sacar todavía sin daño. 7 minutos, después de 7 minutos puede ser que lo saquemos ya con alguna alteración. Sin embargo,
Me pueden decir, yo vi a alguno que pasó de 7 minutos y salió y no le pasó nada. No hay nada escrito aquí. ¿Me explico? Esos son parámetros, diríamos, como puntos de partida para lo que estamos haciendo. Pero al final de cuentas, en la cuestión de la muerte no hay nada escrito. O sea, no hay nada escrito que, por ejemplo, bueno, esta es muerte en vida vegetativa, y ahí les voy a platicar. Entonces tenemos que, ahora viene la muerte legal. Legalmente una persona, ¿cuándo se dice que está muerta? Cuando dice muerte verdadera. Es el cese real y irreversible de las funciones vitales. No tiene pulso, no tiene respiración, no responde a estímulos. A diferencia de la muerte aparente. Legalmente dice aparentemente está muerto, pero aquí es otra situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice ahí bien claro, hay inconsciencia e inmovilidad con aparente detención de la circulación y la respiración, aparente, ¿sí? O sea, tiene que decir que esa persona está respirando y también tiene circulación. Podría estar bajo el efecto de un anestésico, por ejemplo, y bueno, aparentemente pudiera estar con respiración muy bajita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces esto también correspondería a lo que vamos a ver clínicamente. Clínicamente decimos que una persona que está muerta, ¿por qué está muerta? Porque dice el cese real y irreversible de las funciones vitales. Entonces la primera de anatómica, la segunda de legal y la última de clínica son la misma cosa. Esos tres elementos le permiten decir que una persona está muerta, clínicamente muerta. Ha sucedido, por ejemplo, que niños que nacen al nacer, y aquí mismo en Tuxtla alguna vez, algún niño ya lo iban a cremar y resulta que estaba vivo todavía. Era un recién nacido que supuestamente no era prematuro. Al final terminó muriéndose, pero de alguna manera debieron de haber hecho el diagnóstico bien, ¿verdad? Antes de esto todavía lo dieron por muerto, ya que lo iban a cremar, pues todavía se movía, estaba vivo. Esas son de las cosas. A lo mejor si le hubieran dado un tratamiento inicial, hubiese sobrevivido. Bueno, pero aquí tenemos entonces, tenemos que hacer la diferenciación. Estado vegetativo. Por eso dice, vamos a ver estudio de la base. Diríamos, en la base todavía tiene acción del bulbo, entonces ¿qué va a tener? Va a estar privado de su actividad mental superior, pero conserva la respiración y la circulación en forma espontánea. No necesita de ningún respirador. Y eso pues es común. Yo una vez llegué a mi pueblo cuando estaba en ya terminando la carrera, y me dicen, tú eres el primer médico del pueblo, me dice mi mamá, tú eres de la familia y todo, la tía estamos esperando que se va a morir. Así es como tienes que ir a revisarlo para ver qué dice. Bueno, y agarré mi maletín y ahí me voy, porque todavía usábamos maletín en ese tiempo. Y en la cabecera estaba una señora ayudándole a bien morir. Pues pidiendo por su alma que recogiera, que le perdonaran todos sus pecados, etc. Y yo cuando llegué, pues le hablé porque era mi tía, le digo, oye, hagan una señal o algo, parecía que si me escucha, y parecía que algo me hizo con los ojos. Lo reviso en su presión normal, sus signos vitales normales, pero no se podía comunicar. Había tenido un accidente vascular cerebral. Cuando regreso me dijeron, oye, ya se va a morir la tía, ¿cuántos días les esperan? Le digo, eso está difícil de predecir. Puede tardar mucho tiempo, a lo mejor no se muere todavía. Para no hacerse los cansadas, 5 años después se murió la rezadora y 10 años después la paciente. De eso no hay nada escrito. Pero no estaba en muerte cerebral, obviamente. Estaba en vida vegetativa. Tiene daños cerebrales, incluso todavía se pudo caminar y se pudo recuperar. Entonces, bueno, queda claro el concepto de vida vegetativa
muerte cerebral y muerte real. Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, sí, doctor. Muy bien. Entonces, todo el que esté en muerte vegetativa le tenemos que seguir dando el soporte. El que está en muerte cerebral le tenemos que quitar todo el soporte. Y bueno, el que ya está muerto, pues ya no necesita ninguna de las dos cosas. Y el muerte cerebral está muerto. Y va a dejar de funcionar, en cuanto nomás le quitemos el respirador, deja de funcionar el pulmón, y inmediatamente que le quitemos las aminas también se para el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de muerte clínicamente? Pues dijimos los 3 sistemas básicos. Sistema nervioso central, pérdida del conocimiento de primera instancia, inmovilidad de flacidez de los músculos, y va a haber relajación de esfínteres, evacuación, micción, eyaculación puede en un momento dado, ¿sí? Pérdida de los reflejos osteotetinosos superficiales y profundos, pues le vamos derechito a ver el Babinski, no hay reflejos de los ojos. Eso tenemos en ese momento, decimos que el sistema nervioso no funciona. Obviamente, tampoco tenemos pulso y tampoco tenemos respiración. ¿Qué estamos diciendo ahí? Pues esa persona está muerta. No escuchamos el corazón, pues hay cese de la función del corazón, hay silencio cardíaco, ausencia del halo inflamatorio por si tuviera alguna respiración superficial, ¿sí? Segmentación de la columna de eritrocitos de los vasos de la retina, que esos serían otros estudios que nos... Clínicamente no hay pulso, está muerto. Respiratorio, ausencia del murmullo vesicular, ausencia del soplo nasal. O sea, al final de cuentas vamos a ver que no está respirando. Hay una prueba con un espejito que dice para ver si de casualidad está respirando. Nunca ha sido necesario para determinar que una persona no está respirando. Yo, en mis 40 y tantos años 40 años de servicio, nunca he tenido la necesidad de hacer eso. Una vez que la persona está muerta, entonces alguien tiene que hacer el certificado de defunción. Acuérdense que dentro de las principales, funciones del certificado de defunción, pues primeramente es dar fe de que una persona se murió. Esa es la principal. Y tiene un efecto, dijéramos, jurídico. Para que una persona se pueda sepultar, se pueda hacer una necropsia o se pueda inhumar, se tiene que hacer primero el certificado de defunción. En algunas instituciones donde se hace investigación, se practican necropsias, pero para las necropsias de investigación tienen que ser autorizadas. ¿Quién lo autoriza? A lo mejor el mismo paciente, cuando entra en uno de estos hospitales donde son hospitales de investigación de alta tecnología, pues le van a decir aquí, pues tiene usted todo lo mejor. Pero si se muere, pues le vamos a tener que hacer una necropsia para ver cuál ha sido el efecto de las medicinas que le vamos a dar. ¿Lo autoriza o no lo autoriza? Si no lo autoriza y es un proceso de investigación, pues lo más seguro es que lo saque. Sería una forma de exclusión de los que están en investigación. En el caso de otros donde hacen investigación, pero que no es el paciente, entonces ¿quién tendría que ser? Son los familiares, les van a preguntar si lo autorizan. Entonces lo van a dar. En caso de muerte traumática o cuestionada, entonces es el agente del Ministerio Público que pide la necropsia para determinar la causa de la muerte. En muerte natural generalmente tenemos la causa de la muerte. En muerte traumática, pues a lo mejor también, pero se tiene que demostrar cuál es la causa de la muerte. Entonces ahí es donde entraría
que todo por homicidios, suicidios y accidentes se tiene que practicar la necropsia. Entonces, tiene un propósito de la necropsia, no de investigación. Es investigación también, pero es investigación judicial. Entonces, ahí se tiene que hacer la necropsia. En algunos casos, yo siempre dije que no siempre es necesario. Hay casos que son tan evidentes que no es necesario hacer la necropsia. Y en algunos casos, pues va a ser una necropsia también dirigida. También de alguna manera la necropsia histopatológica es mucho más compleja que la necropsia no patológica. Porque cuando es traumática, pues generalmente nos vamos a ir hacia donde está el objetivo. Sin embargo, la necropsia se tiene que hacer completa. Bueno, cuando hablamos entonces de los que nos ocupan, estamos hablando de los que por ley se tiene que practicar la necropsia. Entonces, primeramente estaríamos con las muertes sospechosas o cuestionadas. Pues dentro de estos entran estos 4 grupos y hay muchos más, pero nada más aquí ponemos estos como causa. Primero, hablando de inanición. Una persona se va a morir porque no se alimenta. Inhibición. Es una persona que se va a morir por un estímulo que cualquier persona no se debió de haber muerto. Muerte súbita. Es una persona que aparentemente estaba bien, y de repente lo encuentran muerto sin ningún otro dato. Y muerte por anafilaxia, pues puede ser por alimentos, por medicamentos, por cualquier otra sustancia tóxica. Y ahí es donde vamos a entrar con la investigación. Primero, la muerte por inanición. Puede ser accidental, ¿sí? Una persona se queda encerrada en un lugar y no puede salir. Y no puede salir, nadie sabe que está ahí. Y al final, pues se puede morir por inanición. O alguien lo encierran, porque también puede ser. Entonces si alguien lo encierran para que se muera de hambre, ya es otro, ahí ya estamos hablando de un homicidio, ya no estamos hablando de un accidente. Que alguien a propósito deje de comer para que se muera, puede ser también, generalmente en algunos pacientes que dicen yo ya no voy a comer para que me muera, pues generalmente son pacientes en etapa terminal. Pero los que dicen que van a hacer huelgas de hambre y todo ese tipo de cosas para que se mueran, persiguen un fin diferente y generalmente no se mueren. Y los homicidios, le digo, por ejemplo, a alguien que lo encierren a propósito o que a propósito no le den de comer, puede darse, por ejemplo, en privación de alimentación por importancia médico-legal. Puede ser en niños, por ejemplo, que pudieran tener una discapacidad muy importante y que al final de cuentas ya se cansaron los familiares o lo que sea, dicen, pues ya mejor lo dejemos que se muera. O en ancianos también, ahora que están los ancianos de moda, el abandono de los ancianos, ¿verdad? Por falta de valores. Y por maltrato también, algunas gentes pues no les van a dar de comer a propósito. Entonces, eso se tiene que investigar. Muerte por inhibición. ¿Qué cosa es la muerte por inhibición? Dice, sobreviene a un estímulo periférico realmente simple y por lo común no. De repente una persona mira que alguien se accidenta y le da un infarto. Bueno, dijéramos, se muere en ese momento. Pues no debería de ser. O alguien lo espanta o una cosa que no debiera de haber sido. Pero bueno, te pudiera ser que esa persona no solamente es el estímulo, puede ser que tenía alguna predisposición. Dijéramos, es una persona que ya tenía algún problema cardíaco, neurológico, no sé. También puede ser por estimulación exógena. Acuérdense que puede haber un paro vagal. Un paro vagal cuando se le aprietan los ojos o cuando también al revisar la garganta pudiera ser también. Y dijéramos también incluso estímulos, diríamos, en el vientre puede en un momento dado producir también un espasmo vagal. O alguien lo agarran y lo aprietan del tórax, no lo dejan respirar. Se supone que cuando lo dejen respirar, pues va a volver a tomar
su respiración, pero resulta que ya no. Pero ahí ya no es una cuestión que no se sabe. Es un estímulo que normalmente una gente no se debe morir, pero se muere. ¿No había la intención de matarlo? Pues no, pero se murió. Propagación de estímulos. Puede ser que en un momento dado una persona recibe una carga eléctrica. Y en ese momento pues no le pasa nada. Y al rato pues presenta un paro por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que investigar? Primero, pues cuál es la causa de la muerte y también la razón de la muerte. Que eso puede tener importancia médico-legal, hacer la diferenciación entre si es un homicidio, si es un accidente o es una muerte natural, porque puede ser que la persona tuviera un problema y que al final de cuentas eso le haya producido la muerte. Segundo, el diagnóstico diferencial entre iatrogenia. Decimos iatrogenia. Cuando hablamos de iatrogenia, en automático tenemos que pensar que es un acto médico, ¿sí? Puede ser que el médico, pues en un momento dado le haga algo y se murió por lo que hizo el médico. Acuérdense que hablábamos de iatrogenias positivas y negativas. Y generalmente, por ejemplo, cuando lo metemos al quirófano de una persona, pues le ocasionamos una iatrogenia positiva porque es para su beneficio, pero se puede morir. Digo, muerte natural, encontramos que encontrábamos que hay algunas cuestiones patológicas en la necropsia que fueron la causa de la muerte. Entonces es muy importante tomar eso en consideración. Muerte súbita. La muerte súbita generalmente, pues una gente que aparece muerta de repente, puede obedecer por varias razones. ¿Verdad? Primeramente, ¿cómo definimos la muerte súbita? Se manifiesta por la muerte súbita, se manifiesta en forma brusca e inesperada en un individuo aparentemente sano que sobreviene dentro de las primeras 24 horas. Previamente estaba sano, no sabemos de qué se murió y lo encuentran muerto. Entonces puede ser diferentes cosas. Puede ser primeramente el mecanismo de producción. Tenía una enfermedad de evolución crónica larvada. Nadie lo sabía, a lo mejor ni él tampoco lo sabía que tenía esa enfermedad. Puede haber también un accidente vascular cerebral, lo que ustedes quieran. Puede ser una trombosis, puede ser una isquemia, un problema de infarto, puede ser, digamos, también un infarto cerebral, un aneurisma, una trombosis, un derrame cerebral, puede ser. Y eso lo vamos a encontrar en la necropsia. Enfermedades infecciosas silenciosas o fulminantes. Bueno, puede ser con alimentos, pudiera ser, o con sustancias, algunas cuestiones de tipo enlatadas, pudiera ser, o pudiera ser también que tenía el hábito de consumir droga y nadie lo sabía, y bueno, se le pasó la mano. Puede ser también. Entonces, el origen, como vimos ahí, pues puede ser cardíaco, puede ser vascular, puede ser neurológico, puede ser visceral. Y eso pues lo vamos a poder definir en la necropsia. Factores de riesgo. Si la persona que tenemos en estudio es un adulto mayor, pues inmediatamente al verlo vamos a pensar de entrada que puede ser un problema vascular. Lo más común. Si es una mujer, pues a lo mejor pensamos en otras cosas dependiendo de la edad. ¿Sí? Clase social también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en algunas gentes pues, van a haber, diríamos, condiciones en las cuales pues, se puede suicidar. Estación del año también es importante. En la primavera, los que se suicidan son jóvenes. Y en el invierno, los que se suicidan son adultos mayores. Y cada día el índice de suicidios ha aumentado mucho.
Muerte por anafilaxia, su nombre lo dice, diríamos por alguna sustancia tóxica, que pueden ser alimentos, químicos, medicamentos, lo que ustedes gusten. Bueno, pues ahí tenemos principalmente cuál puede ser el mecanismo de acción que lo haya ocasionado. Puede ser mediadores del IgG, actuaciones del complemento, del sistema de complemento, activación del sistema fibrinógeno, coagulación vascular diseminada, liberación de farmacológica de mediadores. Ahí tenemos una gama. Aspectos médicos legales. Una anafilaxia. Primero, pues teníamos que había que ver si hay un estudio clínico previo. Se tiene que hacer un estudio histopatológico. Y en ese caso, pues hay que hacer pruebas de diferentes tipos, inmunológicas. Estudio de inmunológico, sí, y análisis del expediente clínico, ya dijimos. Y en la autopsia, pues se tenía que buscar si hay algún tóxico en la sangre. Entonces, para eso, pues hay que hacer pruebas toxicológicas. ¿Cuál es el objetivo de la necropsia en los casos de muerte por anafilaxia? Pues primero, pues descartar la posibilidad de una iatrogenia, que siempre le tenemos que echar la culpa a los médicos, ¿verdad? Diagnosticar una mala práctica médica, porque a lo mejor le dio un medicamento que no era, le dio la dosis incorrecta o lo que sea. Impericia, negligencia, imprudencia, que de alguna manera también se puede ver, y inobservancia de los reglamentos. Puede ser que dijimos que inobservancia de un reglamento, pues a veces nada más podríamos pensar que eso puede traer nada más una recomendación o una sanción administrativa. Depende de cuál es la consecuencia que trae esa inobservancia del reglamento. Muy bien. Entonces de ahí vamos a ver, ya tenemos nuestro muerto, ya hicimos la necropsia, pero para hacer la necropsia, el estudio ya del cadáver, tenemos que conocer los signos post-mortem. Una vez que una persona se muere, ya tenemos el diagnóstico de muerte. Así como cesan las funciones vitales, van a aparecer nuevas reacciones, y que eso en un momento dado nos va a servir para estudiar el cadáver, para saber primero las condiciones de la muerte, también el tiempo probable de muerte. Entonces se van a clasificar los fenómenos cadavéricos en dos grupos básicamente, tempranos y tardíos. Hay otras 3 clasificaciones, la de Bori, que dice abióticos y transformadores, de Franchini, iniciales y consecutivos, de Borchut, inmediatos, pero en sí todos son lo mismo. Entonces vamos a tener que, en las primeras 24 horas, vamos a tener los fenómenos cadavéricos tempranos, que primeramente es la acidificación de los tejidos. Inmediatamente que se paran unas reacciones, aparecen otras nuevas reacciones, ¿sí? Enfriamiento, va a bajar la temperatura, también se llama Argor Mortis, ¿sí? Eso va a ir bajando la temperatura de manera gradual. Generalmente se logra la temperatura al medio ambiente aproximadamente las 18 horas, 18 y 24 horas. La deshidratación, pues la deshidratación lo vemos desde el proceso de la muerte. Cuando alguien se está muriendo, lo primero que vemos es que ya no tiene brillo los ojos, vemos que tampoco tiene, las mucosas están resecas, ¿verdad? La sudoración profusa, o puede ser que, y una vez que se muere, pues esa sudoración, esa humedad que tiene la piel, ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque ya no hay la perfusión, se paró todo el sistema, entonces ya no hay lubricación, diríamos, de todos los tejidos. Ahí se dice, pues, de alguna manera va a haber pérdida, van a haber algunos signos, como es hundimiento de los ojos, etc. Las livideces cadavéricas. Todos, que no me ven, voy a tratar de que me vean. Somos como una botella.
como fuera una fuente. ¿Qué pasa con una fuente? Tiene un motorcito que lleva el agua por donde querramos que salgan los chorros de agua, ¿no? Exactamente es lo mismo que hace el corazón con el cuerpo humano, y ustedes lo saben perfectamente bien. Hay desde las vasos hasta los capilares, ¿sí? Y también dentro de los capilares también está el sistema linfático, que también tiene que ver con los líquidos y con el movimiento de las presiones, y que tienen que ver precisamente con la perfusión. Sino, ¿qué pasa si se para la bomba? Entonces la sangre va a bajar por declive. Si está de cabeza, pues toda la sangre se va a ir del cuello, de la mitad del cuerpo hacia la cabeza. Si está parado, todos los líquidos se van a ir hacia abajo, de costado, dependiendo de cómo esté. Y entonces eso le va a dar una coloración a los tejidos. Este color, consiste es una mancha de color púrpura. Al igual también, bueno, luego después viene lo que es la rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica se va a presentar también aproximadamente 3 horas después de muerto, y se completa entre las 12 y 15 horas, pero su máxima expresión de la rigidez va a estar entre las 18 y 24 horas. Después de las 24 horas va a empezar a ceder esa rigidez, pero digamos, normalmente después de 36 a 40 horas la rigidez ha cedido. Ya no está, el cadáver ya no está rígido como antes. Entonces es muy importante también para que nos permita saber el tiempo probable de muerte. Y con esto vamos a hacer lo que se llama el cronotanatodiagnóstico. A ver, ¿por qué dije dejar de presentar? Y se me fue la presentación. A ver, ¿dónde estábamos? Oh. ¿Sí lo ven? No, doctor, aún no. No se ve. Entonces quiere decir que le piqué donde no era. Bueno, aprovecho para decirles y que ustedes me ven. Si me ven, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es el cuerpo humano, ¿sí? Tiene una bombita que mueve toda esta agua en el cuerpo. Dependiendo, se para. ¿Qué va a pasar si se para y está parado el cuerpo? Toda el agua se va a ir hacia abajo. Si está de cabeza, va a estar así, o así, o así, o así, o así. Entonces, el agua, o sea, lo que en el agua, o sea, la sangre, le va a dar una coloración a donde se acumula. Y eso se llaman livideces cadavéricas. Doctor, disculpe. Bueno, ahí entonces eso de que me equivoqué no era a propósito, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces seguimos el lunes, ¿de acuerdo? Sí, doctor.